Respecto a la última pregunta, sorry que se cortó, de Tomás, los que se encargan de regular eso, de nuevo, es la OMC. Dentro de la OMC se componen de varias áreas y está subdividido el organigrama en vertical que corresponde al órgano superior o al pico más alto, que es la conferencia ministerial. Bienvenido, Tomás. Estamos hablando sobre su consulta, que los que se encargan de regular esa parte de origen es la OMC. Ya así en nuestro país, específicamente, bueno, yo estoy en ese departamento, se llama Departamento de Defensa Comercial. Alguna queja nos encargamos a nivel de nuestro país, pero a nivel internacional se encarga la OMC de regular la OMC. Hablaba sobre el organigrama, que en la parte superior está la conferencia ministerial, que es el órgano supra de la OMC. Luego están los consejos ministeriales, como subdivididos, y luego están los acuerdos internacionales, que son los acuerdos de facilitación, los acuerdos de tráfico de mercancías, los acuerdos de valoración que les he mencionado, para continuarles mencionándolos algunos. Hay acuerdos de obstáculos técnicos al comercio, y están también los órganos. Por ejemplo, el órgano de solución de diferencias. En ese departamento, en resumen, se ven los pleitos que hay entre cada país a nivel de comercio y mercancías. Por ejemplo, lo que pasa con Costa Rica y México por lo del aguacate y el Sunbrush, o la marca de la mancha del sol. Por ejemplo, ese es el órgano de solución de diferencias para establecer, solucionar algún conflicto que exista entre un país y otro, miembros de la OMC. Está el órgano de medidas, se llama órgano de medidas de aplicación de propiedad intelectual. La parte de origen está muy ligada con propiedad intelectual, porque cuando la mercancía viaja originaria a otro país y recibe una preferencia arancelaria de ingresar, hablamos de propiedad intelectual. Y ahí es donde vienen las quejas de trademark o marca registrada y todo lo demás. Entonces, todos esos temas se ligan mucho el origen con la marca de propiedad intelectual, para que lo sepamos. ¿Consultas hasta aquí? Profe, ¿Sí? es que en mi trabajo hay como un pequeño problema, pero igual no he investigado bien, sobre las extensiones eléctricas de México. Algo Ajá. es con Honduras y algo con Nicaragua, como que, no sé. ¿Usted escucha algo de eso? De las extensiones, no. Ujú. Sinceramente, puede ser el tema, porque las extensiones, que si no me equivoco en el 8442 o 8443, 8444, es un tema de clasificación. Tal vez el tema que se refiere, Carol, no sé si ha investigado un poco, es, por ejemplo, si buscan, hay conflictos en nuestro país que tuvimos conflicto con Estados Unidos, tuvimos conflicto con Centroamérica por los tejidos y los hilados, o las Las de China maquilas. no tenemos problemas, pero sí con las de México, ajá, sí nos tenemos problemas como para exportar, que son las de México que van para Honduras y Nicaragua. Ok, aquí el tema, para mencionarles a nivel general sobre el órgano de solución de diferencias, siempre hay tres: el demandado, el demandante y el observador. Entonces, si buscan información de Costa Rica en la página de la OMC, los conflictos que he tenido es como demandado, demandante y observador. A lo que se refiere, Carol, entiendo tal vez, no sé, es sobre conflictos que actualmente tenemos con algún país X. Llámese por la fabricación de alguna mercancía, que Costa Rica le da otra característica, que cuando llega al país de destino o al país final, se recibe de otra manera como no se declaró en nuestro país. Eso genera conflictos, no solo de clasificación, sino genera conflictos por roces políticos y de su prioridad en cada país, porque es un comercio bilateral en el que fluye, en el caso de Carol, Costa Rica-México. En el caso de nosotros sería, por ejemplo, Costa Rica-Singapur, por ejemplo, Costa Rica-Perú, Costa Rica-Chile, Costa Rica-Colombia, Costa Rica-Panamá, de forma bilateral. Estos conflictos se elevan a la OMC. Existen órganos, existen estatutos, se dan resoluciones finales y demás. Si lo buscan ahí, el conflicto actualmente como que más reñido es entre, creo que es Estados Unidos, qué bárbaro. Es entre Estados Unidos y China, o Estados Unidos
Corea del Sur sobre los metales, bueno, los purlin, para hacerlo más sencillo. Esto porque hay purlin que tienen costuras. Las costuras son las soldaduras o se genera un solo bloque. Eso genera diferencia de preferencia arancelaria entre un país y otro. Para contextualizarlos, no es lo mismo que yo esté importando una camisa de algodón que una camisa de poliéster. Puede ser que las de algodón tengan preferencia arancelaria y las de poliéster paguen arancel aplicado, por ejemplo. Eso genera conflictos a nivel macro o internacional. Contextualizándonos un poco sobre esto y sobre las normas de origen y demás, que es un tema como más de fondo, pero para que lo contextualicemos con ejemplo y lo entendamos. Por ejemplo, ¿han escuchado sobre los aviones Boeing? 343, 223, aviones. Sí, señor. Ok. Y que tiene un proyecto con Airbus. Ajá, ajá, por ejemplo. Eso es el tema de los servos. Pero, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, nada más random, no es real. Por ejemplo, los Boeing, haciendo un ejemplo nada más, yo quiero importarlos a Costa Rica para uso acá, para, o sea, una aerolínea, o sea, una aerolínea, para no decir ninguna, digamos, laxa, digamos, así, para no quedar con nadie. Entonces, resulta que LAXA quiere importar esos Boeing. Los Boeing vienen de Alemania, pero esos Boeing, los motores fueron fabricados en Alemania. Todo el sistema eléctrico y de electrificación fue hecho en Japón. Las alas de ese avión se fabricaron en Suiza. La parte del fuselaje o la fibra de vidrio fue producida, por ejemplo, en Holanda. Las ruedas del tren de aterrizaje y demás fueron hechas en Estados Unidos. Pero el avión viene para acá y tenemos un TLC con Alemania, por ejemplo. Entonces, esa mercancía, ese Frankenstein, por el montón de partes y demás países conjuntos que le integraron, ¿qué origen tiene? ¿Qué les parece? ¿De dónde viene? O sea, ¿el origen de esa mercancía cuál es? Alemania. ¿Todos de acuerdo? O sea, yo diría que Alemania porque de ahí es la marca Boeing, pero no sé cómo manejan eso. Ok, Sí, el yo tema, diría que Alemania. opinen, porfa. Diría que Alemania porque fue ahí donde se ensambló todo. Ok. Se tendría que ver, no sé, como producto terminado, el origen es Alemania, ¿no? Ok, aquí influyen las normas de origen, que ya es un tema un poquito más a fondo de los tratados de libre comercio. Por aquí yo no he establecido como que cuáles TLC tenemos, ni cuáles son los temas de los TLC, porque eso está en la página y eso cualquiera lo puede investigar fácilmente. Lo que les estoy diciendo es como más de seminarios y de explicación de tratados de libre comercio, para que no me digan, profe, ¿por qué no estamos viendo los TLC que tenemos y la cantidad que tenemos? Cualquiera puede ingresar y ver eso en una página y lo consigue información en segundos en la red. Ok, los temas de normas de origen es un poco más complicado. Puede ser que Costa Rica sea un país de ensamblaje y no le confiere los derechos de propiedad intelectual o no les confiere los derechos de normas de origen a una mercancía. Costa Rica ensambla muchas cosas, por ejemplo, los microchips de la Intel aquí se ensamblan y no son todos hechos en Costa Rica. Nosotros son parte del proceso de ensamblaje y formamos parte de la supply chain, por ejemplo, que tiene Intel, que es enorme. Somos privilegiados, sí, porque solo en nuestro país, a nivel del bloque, estamos Intel, pero no todos los microchips son ensamblados hechos en Costa Rica, por ejemplo. Muchos, por ejemplo, si ven el tema más famoso que es que la marca Lacoste o la marca del lagartito, la mayoría no dicen hechos en Europa, algunos dicen hechos en Sudamérica, si no me equivoco es en Ecuador. Lacoste, si no me equivoco, es francesa. Entonces, algunas Lacoste hechas en Sudamérica. Entonces ustedes dicen,
Revisan la etiqueta, de nuevo revisando etiquetas, y la etiqueta dice hecha en Centroamérica, perdón, en Sudamérica. Si yo les enseño o les vendo una Lacoste que dice hecha en Ecuador, ¿ustedes qué opinan? Fake. Ok, puede ser que dentro del aprovechamiento que tiene Francia, ensambló en Ecuador. Y esa mercancía es francesa, pero el ensamblaje se fue allá. Tiene que ver Igualmente, algo, por ejemplo, perdón, como el iPhone, que atrás dice, sí, diseñado en California, pero ensamblado en China, en algo así es lo China, que dice. correcto, eso es como aplicación de, es el ejemplo más claro, por ejemplo. Lo que les quiero decir, y aquí y en todo el mundo, el etiquetado no confiere origen. Si esta camisa dice, bueno, esta jacket dice Lacoste, no porque dice hecho en Francia, quiere decir que la mercancía realmente es francesa. Igualmente con una caja, si ustedes vienen con una caja de Estados Unidos y están aplicando los celulares, volvemos al tema de los celulares. Celulares desde Estados Unidos, vienen en una caja sellada, dentro de esa caja vienen como 35 celulares, que técnicamente hablando, una caja es de 24 unidades. Entonces vienen 24 unidades y la caja por afuera dice, por muchas partes dice, en el lateral, en el costado, abajo, arriba, dice hecha en Estados Unidos. Aunque la caja diga una vez o 1.000.000 de veces sellada, dicha en Estados Unidos, no quiere decir que esa carga es hecha en Estados Unidos. El etiquetado o el sello no confiere origen, nunca. ¿Cómo se define el origen? Aplicando un tratado de libre comercio con las normas que se negocian a nivel internacional de la OMC, y dentro de cada TLC se negocian normas bilaterales o regionales para establecer las normas de origen. Puede ser que la Unión Europea diga que el ensamblado final dentro de la cadena de suministros o la supply chain, el país que tenga el último ensamblado, ya sea de un botón de la camisa o ya sea de el teclado de la laptop o la netbook o ya sea la pantalla del smartphone, así sea el último eslabón, ese país es el dueño del origen de esa carga. Por ejemplo. Entonces, yo negocio un TLC con Estados Unidos y le digo, Estados Unidos no, aunque ensamblemos en China y ustedes lo diseñen allá, si esa carga no se ensambla un 90% en China, no será de Estados Unidos, sino de China, por ejemplo. ¿Cómo negocio eso? Con una excepción al principio de nación más favorecida y como una excepción bilateral, porque es un acuerdo establecido entre, ¿alguien levanta la mano? No. Entre Estados Unidos y Costa Rica. Profe, ¿Sí? también la parte de ensamblaje, me imagino que uno trae piezas, un ejemplo de China, se ensamblan acá y puede ser que sean Costa Rica, pero puede ser también que no sean Costa Rica, algo así. Correcto. El ejemplo más claro son las maquilas, o ya en Costa Rica hay muy pocas maquilas, por no decir que no hay ninguna. Son las zonas francas, por ejemplo, que se encarga más del ensamblado, los suministros médicos que se ensamblan acá, Intel, como les mencioné, la que es muy chiva, Xperia, Boston Scientific, todas esas, la Bosch, todas esas empresas que ensamblan y demás, algunas dependiendo del proceso de negociación y aplicando un tratado de libre comercio o no, aplicamos origen o no. Si usted no aplica el tratado de libre comercio, no es interesante saber si la mercancía es originaria o no. Solo que somos seres sociales, nos interesan más las marcas, si es original o no, pero con que la etiqueta diga hecha, una la cosa hecha en Francia, no quiere decir que sea original, para que lo sepan. Les mencioné esa parte. Bueno, creo que les quedó claro sobre la parte de triangulación o perforación del arancel externo, cómo son cosas que pasan. Pero le quería mencionar que, por ejemplo, aunque somos parte o formamos parte todos los socios, bueno, Costa Rica forma parte con los demás socios de la OMC, cuando se establece un tratado de libre comercio, se establecen preferencias arancelarias y otro tipo de preferencias bilaterales. No solo tratados de libre comercio, sino de procesos, de ensamblado, de apertura comercial, por ejemplo, con el CAFTA,
que todo este tema del Uber y, por ejemplo, de la apertura arancelaria cuando llegó Movistar, cuando llegó Claro, en el tema de los seguros, que se liberó la parte del monopolio de seguros y de la telefonía móvil, se ve a nivel de tratados de libre comercio. Y reitero, porque los tratados de libre comercio tienen un nivel supra que las reglas de nuestro país, que nuestras leyes y de nuestra constitución. Resulta que cuando se negoció el CAFTA, se negoció un área que se llama comercio transfronterizo, si lo buscan por ahí dentro de las partes de los tratados de libre comercio. Ya les explico un poco más, pero quiero mencionarles eso porque sé tal vez que les puede interesar y para aclararles sobre lo que pasa en noticias. El comercio transfronterizo hay de dos áreas, de las listas positivas y de las listas negativas. Ambas listas tienen apertura arancelaria. Las positivas estaban la apertura de los seguros, que llegó Mapfre, que llegó ASA, que llegó Oceánica, con la apertura de telefonía móvil que llegó Movistar, que llegó Claro, que llegaron las demás, llegó Telefónica y las demás. Con la apertura de comercio transfronterizo, se dio la apertura al Uber, por ejemplo. Indiferentemente, aunque no estábamos proyectándolo en el TLC, se dio esa apertura. Entonces, Costa Rica, aunque hace poco escuché que querían bloquear el Uber, no se puede porque es un comercio transfronterizo, negociado en una apertura comercial de tratados de libre comercio. Y si bloquean el comercio transfronterizo, nos pasan como el caso del aguacate. Contextualicen con lo del aguacate para que lo vean. Se resume no a clasificación, sino a medidas no arancelarias, a una nota técnica aplicada, para que contextualicen eso e investiguen un poco más sobre el comercio. Se los dejo ahí picando para que les quede la espinita del porqué y sepan que no pueden bloquear Uber por un comercio transfronterizo y porque existe una apertura comercial internacional y, de nuevo, los tratados de libre comercio están supra a nuestra constitución o a la constitución de cada país, Entonces, la que manda la OMC porque es un nivel superior. Así que sería casi que imposible. La única manera de que lo quiten es que se quite ese TLC, entonces. El tema, sí, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Es más Sí, no es complicado. tan fácil, pero es como lo único que se puede hacer, porque como dice usted, está supra de las dos cosas de aquí. Es más fácil, a la pregunta de Tomás, se lo pongo así, es más fácil que renegociemos un TLC en temas de aranceles que a quitar un tratado de libre comercio. Yo no he visto que quiten un tratado de libre comercio. Lo han renegociado. ¿Qué significa renegociar? Sentarse de nuevo los miembros y decir, ya tenemos casi todo en cero, ¿por qué no me das aquella parte de mercancías ya en cero para quedar todos pura vida? Ah, bueno, sí. Ya que ya carga, ¿por qué no me permitís que no solo sean ensamblados, sino que, aunque los traiga yo de China y ni los ensamble, pero me lo vales como originario? Está bien. Respecto a eso, profe, digamos, un TLC es indefinido, o sea, no tiene un tiempo de validez, de vigencia. O cada cuánto se puede renegociar. Y el de México se renegoció, el de Canadá se renegoció, pero no es como que... ¿Por qué? Porque cuando se negoció inicialmente, eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo de la desgrabación, dimos la apertura. Y la desgrabación implica que en un periodo inmediato, si lo buscan en los TLC, se llama categoría A, o primer ingreso, todas las mercancías van a estar en cero, las de ese grupillo. La segunda categoría es que un periodo de 1 a 5 años, las mercancías lleguen en cero, que es categoría B. O en el ACUE es categoría M, si no me equivoco, o N, para N. Y en las demás ahí van, categoría C, D y E respectivamente. ¿Qué significa eso? Que el primero de 1 a 5 años, de 5 años a 10, y hasta una desgrabación arancelaria de 20. ¿Por qué es tan importante, les voy a hacer en la intro, lo de la desgrabación arancelaria? La desgrabación arancelaria significa que yo voy a tomar el arancel base o el arancel aplicado para llevarlo a cero. ¿Cómo negocian eso? Dependiendo de la incidencia en la rama de producción nacional o qué tan importante. Por ejemplo, Costa Rica no fabrica celulares, por ejemplo. Entonces, ¿para qué va a proteger celulares?
Entonces dice TLC con Estados Unidos, celulares en cero. Pero Costa Rica produce leche fluida, produce quesos, produce natilla y produce mucho de la línea de los lácteos. Entonces los protege. Entonces dice, ah, no, año cero no, se los doy al año 20. ¿Para qué al año 20? Para que Costa Rica se pueda proteger, se pueda contextualizar y se pueda ubicar que en 20 años existirá una apertura arancelaria. Y a partir de ahí, todo va a estar en cero. Cosa que creo que no explicaron mucho con lo del tema del TLC sí, TLC no. ¿Recuerdan de esa parte del voto sobre este procedimiento que se llama para votar sí o no? Se llama plebiscito no, se llama... ¿Recuerdan esa parte? El TLC con Estados Unidos. Uy, yo estoy muy Eso bien. fue hace rato, Sí. hace ratillo fue. Oh, eso me dolió. Bueno, el tema es ese sobre la desgrabación. Plebiscito, no se llama. No me acuerdo. La importancia de esto. Entonces, si dicen Estados Unidos, nadie quería TLC con Estados Unidos. Pero son toque. Tenemos 20 años para que Costa Rica se contextualice y se ubique que en 20 años vamos a tener arancel preferencial en cero. Puede ser de dos maneras. Que de aquí a 20 años iniciemos el proceso de desgrabación. Entonces, en 20 años, o sea, en el 2041 empecemos de 20 que teníamos de arancel aplicado a 19, vamos bajando. O puede ser que a 20 años ingrese a cero de una sola vez. ¿A qué se debe tanta importancia con esto? Y es, sobre la pregunta de Tomás, es mucho más importante cuándo se firma un TLC y a partir de cuándo se aplica, o cuándo es el año 1. Como Costa Rica somos los fresas del área, tenemos ese gran debate, si lo buscan por ahí, perdón, y que investiguen. Tenemos el gran debate sobre el TLC con Estados Unidos. Más allá sobre el sí o el no, que teníamos, sí, plebiscito se llama. Sobre el sí o no, ¿quién me ayudaba con la búsqueda? Maciel, ayúdame con eso, por favor. ¿Cómo se llama? Ajá. Referéndum. Referéndum, gracias. Referéndum. Sobre ese referéndum, pasa, sucede, acontece, y se los digo en español, nosotros estábamos detrás del palo. ¿Por qué? Porque cuando se negocia un tratado de libre comercio, en este caso, como eran bloque centroamericano con Estados Unidos y República Dominicana, más les dejo de tarea que investiguen sobre el CAFTA e investiguen cuándo aplicó el CAFTA. El CAFTA se firmó con los restos de socios comerciales en el año 2017 y Costa Rica lo firmó hasta el año 2019. Entonces ustedes dicen, sí, 2019, ahí aplica el año 1. Pues no es cierto. Entonces, como iniciamos en el 2017, la desgravación arancelaria o las mercancías que ya estaban en cero siguen corriendo. Y Costa Rica se unió formalmente al CAFTA-DR en el 2019, después del referéndum. Teníamos 2 años ya de estar desactualizados y no estar preocupados porque según nosotros iba a correr el no TLC sobre el CAFTA. Entonces, ingresamos con 2 años en contra. Es como llegar a ver una película con 1 hora de anticipación, o llegar a jugar una mejenga en el segundo tiempo, o llegar a ver 1 hora de teatro y ya con media hora avanzada. O sea, llegamos mal, iniciamos mal con el CAFTA desde un principio. Eso no lo dijeron las noticias, eso no lo analizan las noticias. El periodista, porque no es el área de él, y nosotros sí porque somos aduaneros, y ustedes los integro, dicen, Costa Rica forma parte del 2019. Es más, en el COMEX dice que aplicamos desde el 2019, pero el CAFTA se firmó en el 2017. Las listas de desgravación, las listas de excepciones y demás corren a partir del 2017. El año 1 en el CAFTA es 2017, porque el resto de Centroamérica lo firmó, excepto nosotros los fresas del área que no queríamos. ¿Y ese error es culpa de quién, digamos? Técnicamente no es error. Exterior, ¿qué? Técnicamente no es error, porque somos las fresas del área y aquí en nuestro país para todo hay leyes. O sea, creo que hay leyes para respirar, para peinarse, para todo, pero no para lo que ocupamos. Entonces, ese error, si lo ven así, es culpa de
las fake news, digamos. En ese tiempo no se llamaban fake, sino eran como que noticias manipuladoras o de ciertas ramas de producción nacional o ciertos poderes políticos que no querían ese TLC. Pero Se puede decir que también es por desconocimiento del tema, digamos. O sea, por querer entrar a algo que no tenían 100% manejado. sí, se los pongo así. Por ejemplo, cuando se negocian los TLC a nivel de COMEX, del Ministerio de Comercio Exterior, se hace una apertura. Entonces, vamos a negociar un TLC, por ejemplo, con Chile. Entonces decimos, TLC con Chile. Costa Rica consume mucho vino, por ejemplo. O Costa Rica consume muchos quesos. O Costa Rica consume muchas frutas exóticas de allá, por ejemplo, de Chile. Sobre todo de productos alimenticios o preparaciones alimenticias, como de salsas y todo esto, de Chile, por ejemplo. Entonces, Comex hace una apertura, habla con todas las ramas de producción, con las que producen salsas aquí, con las que producen chiles aquí, perdón, vinos aquí, con las que producen quesos aquí, por ejemplo. Entonces les dice, vamos a negociar un TLC con Chile. A ustedes les puede afectar. Preséntense con nosotros, propongan, digan cómo podemos cerrar el mercado, o están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso lo hace el Ministerio de Comercio Exterior por protocolo, siempre así se hace, y nadie llega a negociar. Véanlo así, es como las audiencias, tal vez si no lo he escuchado, antes que exista un aumento de autobús, la ARECEP emite las reuniones posibles donde se va a realizar el aumento. Si por ejemplo corresponde a San José, la reunión se va a hacer en la municipalidad de San José, random, para ver quiénes se oponen. Entonces ustedes como vecinos de San José, los que son de San José, se apersonan y dicen, no, yo me opongo porque es muy caro, porque los buses son pésimos, porque los choferes son muy amargados, o ustedes mandan un oficio y dicen, yo, Roberto Smith, vecino de San José, me opongo por X, Y, Z, porque la continuidad de los servicios es muy pésima, porque no hay paradas, porque no hay techito, porque los choferes son amargados, porque siempre están sucios, pero nadie se presenta a esas audiencias. Y eso es el primer instante. Entonces, nadie se presenta. ¿Quiénes están presentes? Los autobuseros, la ARECEP y miembros municipales. Si no se presentan ustedes o no me presento yo, dan como levantada la sesión, dan un silencio positivo y a la semana aprueban el aumento, al día siguiente se publica en la Gaceta y al día siguiente se cobra y punto. Pasa similar con las ramas de producción nacional. Humildemente somos un país todavía tercermundista, no estamos tan desarrollados, sino todos conocen la temática de los tratados de libre comercio, pero así pasa, y es por eso que como las ramas de producción no se presentan. ¿Quiénes se presentan? Dos Pinos, con arroz, Laica, Liga Agrícola Comercial de la Caña de Azúcar, se presenta Cargill, se presenta Firestone o la Toyota, se presenta ramas de producción de las poderosas en nuestro país para oponerse o para decir que sí, haga una apertura comercial con un TLC con Chile o no, no estamos de acuerdo, por ejemplo. Eso pasa. ¿Consultas, dudas? Y vamos a ver, suponiendo que se va a abrir un TLC, eso, ¿quién lo aprueba? O sea, ¿quién tiene que aprobar ese TLC? ¿Pasa por los diputados o algo así? ¿O Ah, muy qué? buena pregunta. Sí, claro, son los diputados que con costo saben cuánto vale una bolsa de arroz, pero ellos son los que aprueban la cuestión. En Entonces, serio, no lo puedo creer. pues sí. Y lo peor es que crean comisiones y con todo respeto, ¿verdad? Indiferentemente, y los que crean esas comisiones son nuestros padres de la patria, los 57. Pero para ser un diputado, desde mi perspectiva, hay que saber mucho, hay que saber un poquito de cada cosa. Y ellos son de un área. Algunos, y lo justifico y los critico porque deberían estar muy preparados, no están ni lo mínimamente preparados. La mayoría son abogados, son notarios, son ingenieros, entonces ellos no saben de ciertas áreas, saben de muy pocas áreas. El TLC se negocia de forma muy chiva, son los ministros de Comercio Exterior, con los jefes de gabinete y demás del Ministerio de Comercio Exterior, se negocia, se plantea, se da en físico, se pasa a la Asamblea Legislativa lo aprueba o lo desaprueba, y hasta que ellos den el visto bueno o no, se firma, se pasa a la Gaceta y se corrobora con la OMC de que ya lo aprobamos y se publica, y a partir del día siguiente, dependientemente del mes que estemos, sería el año 1 de ese TLC, pues son los diputados los que lo aprueban. Muy buena pregunta.
¿Consultas? Siento que solo yo pregunto, qué ñoño. No, todo bien. El que no pregunta va extraordinario. Ok, les voy a comentar. Es Moisés, que, ¿quería decir algo? no, que, Yo cuando veo un micrófono ah, abierto, no, me acordé que lo de el TLC con Estados Unidos fue en el 2007. gracias. Ajá. Pero corre en nuestro país en el 2009. El resto de Centroamérica en el 2007. Corre para nuestra referencia de firma y demás. Pero la desgravación arancelaria, la apertura comercial, es desde el 2007. Aclaración del caso. ¿Verdad? Por aquello. El año 1 2007. Por aquello. Ok, les quería comentar algo, tal vez como lo que hemos visto. Entonces vimos arancel consolidado ante la OMC como el arancel tope. Arancel aplicado o nación más favorecida para el resto del mundo. Arancel preferencial aplicando un tratado de libre comercio. Y como vimos, les voy a comentar sobre los contingentes. Pero quería comentarles, un segundo, arancel preferencial, arancel, ajá, consolidado, ajá. Les quería comentar algo más que se me fue, tal vez si no, en la próxima clase. Sobre los contingentes. Pasa, sucede, acontece que, por ejemplo, en nuestro país, con la rama de producción nacional, ya que les expliqué todo eso, y gracias por preguntar porque se metieron en el área que yo quería, sobre la rama de producción nacional de cada país. Costa Rica, como les reitero, ya tiene sus áreas de protección y una de ellas es el arroz. Resulta que, si no me equivoco, es 46.25 el arancel consolidado, y con el Tratado de Libre Comercio de CAFTA, cuando ingresó en el año 1, no era cero. Se negoció hasta el año 20. Entonces, a partir del año 2007 hasta el 2027, iba a ser una apertura arancelaria. Hasta el 2027. Y todo el mundo se oponía. Íbamos a continuar igual, pero todo el mundo se oponía. Entonces, son cosas raras. Entonces, ustedes me dicen, entonces, ¿cuál es la preferencia de tener un arancel preferencial si lo disfruta hasta 20 años plazo? Eso lo negocian los ministros y demás. Pero pasa, o sea, acontece que existe un arancel diferenciado. El arancel diferenciado es un contingente. Los contingentes aplican no solo para los granos, sino también para las carnes y los fluidos, por ejemplo, la leche líquida. O sea, puede sonar como redundancia, pero también hay leche en polvo y demás, entonces, por aquello. Resulta que con el arroz aplicamos contingentes. ¿Qué es un contingente? Si lo vieron en la página de COMEX, un contingente es una importación de una mercancías aplicando un tratado de libre comercio. Los contingentes se negocian en los TLC, por aparte. Es una importación de una pequeña cantidad en kilos, que se llaman toneladas métricas, o sea, cada 1000 kilos, aplicando un arancel menor al arancel aplicado, pero no disfrutando del arancel preferencial bajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, tengo un TLC con Estados Unidos. El arancel aplicado para el arroz es 46.25. Pasa, sucede, acontece que el arancel preferencial va a ser hasta los 20 años cero. Faltan 20 años para que inicie un arancel cero. Entonces, lo que hago es aplicar un contingente. ¿Qué es un contingente? Una pequeña cuota que me permite importar Estados Unidos bajo un arancel, en lugar del 46, bajo un arancel de 30. Pero me permite importar bajo un arancel de 30, o sea, aplicar arancel diferenciado. Es por eso que se llama así. Aplico el arancel diferenciado de 30%, pero solo para 40.000 toneladas métricas. Entonces, dentro del año 1 al año 20, aplico el arancel diferenciado del 30% a 40.000 toneladas métricas, por ejemplo. ¿Cuándo se vence eso? Cuando se importen a Costa Rica las 40.000 toneladas métricas. ¿Duraron un mes? ¿Duraron 2 días? ¿Duraron una sola importación? Salados. Aplicaron el contingente. Ese contingente permite importar bajo esa cuota cuantitativa de toneladas métricas bajo un arancel diferenciado.
O sea, no es arancel aplicado ni preferencial, es arancel diferenciado. ¿Estamos con los contingentes? ¿Cada cuánto tiempo, profe, digamos? O sea, se lo permite, ese contingente aplicable. Se negocian anual. Si usted lo Ok, consume al mes, todo bien. ok, yo lo puedo, ese porcentaje, digamos, que usted decía en toneladas métricas, Métricas. y si lo traje, no sé, en un mes, ya no lo puedo traer más durante un año hasta que se vuelva a renegociar. Correcto. Ok, qué loco. Lo chiva es que el año 2 de ese contingente arancelario no serán 30, lo negociamos a 28. Y ahí sencillamente lo vamos negociando. Para darnos a tolillo con el dedo, digamos. Pero es un éxito si lo saben aplicar. Es un éxito si lo saben aplicar. Porque es un arancel menor al aplicado, no tan bajo como el preferencial, pero estamos disfrutando de un arancel menor, que es lo que nos interesa, pagar menos por donde sea, pagar menos. ¿Y ese contingente, pues, es progresivo en el tiempo o no? O sea, Sí. puede ser progresivo. Ok. Lo que pasa es que iniciamos, no sé, el año 1 con un 30%, 40.000 toneladas métricas. Y ahí vamos. El año 2 serían 60.000 toneladas métricas a 28%. El año 3, 70.000 toneladas métricas a un 25%. Y ahí sucesivamente. Va a llegar un año, tal vez el 20, tampoco, ni que fueran, son unos súper jugados, ni que fueran nuevos, por no decir otra palabra. Ellos negocian hasta el año 20 para que cuando llegue el año 20 o el año 1 de inicio del TLC, formalmente, e iniciemos con el arancel preferencial a 0, ya hemos aprovechado al máximo los contingentes. Profe, ¿y esos contingentes únicamente es al año o si se puede hacer una renegociación, un cambio en el plazo del tiempo? Ok, tengo entendido que los contingentes, como son anuales, se negocian a nivel interno, ¿verdad? No se negocian con el país, sino que se negocian en el uso de las toneladas métricas. Si el año 1 teníamos 40.000 toneladas métricas a un 30% y los primeros 6 meses no se utilizaron, se acumulan, como la ISMAI, digamos, se acumulan las toneladas métricas. O sea, los primeros 6 meses no se utilizaron. Entonces, al segundo semestre del año, creo que hay reuniones en abril, en junio y en septiembre, reuniones para ver si se han utilizado las toneladas métricas, porque no piensen que se utilizan siempre las 40.000 toneladas métricas. Entonces, como no se han utilizado en el segundo trimestre, utilizan algo, promoción, marketing, mercadeo, anuncios, algo para que gastemos esas 40.000 toneladas métricas. Si se negoció con el Tratado de Libre Comercio ya a nivel con el otro socio, que si no las utilizamos nos penalizan, hay que ver cómo las utilizamos, ¿verdad? Porque para eso se negociaron. Pero se pueden acumular. Además, somos tan, ahí sí opino que somos demócratas, o muy, hay una palabra que utilizamos mucho, cuando utilizamos como para muchos trámites, somos un país muy... Burocrático. Burocrático, gracias. Gracias, Brian. Somos tan burocráticos, y ahí sí lo opino, porque, por ejemplo, son 40.000 toneladas métricas. No es que se lo otorgan solo a Roberto, sino que se lo otorgan a Irene, a Jordi y a Carol. Pero los primeros 6 meses no lo utilizamos, entonces a Roberto, a Irene, a Jordi y a Carol, chao. No los utilizaron, ahora se lo vamos a dar a Brian, a Moisés y a Tomás. Eso sí lo hacemos así muy, muy regular dentro de COMEX, sí es muy regular eso. No hay mano tan peluda. Ya nos quedan segundos por aquello. Ven, la clase estuvo chiva. Ya me voy a desconectar casi y me vuelvo a conectar por aquello. Ok. Generen preguntas, generen preguntas.